Cristo vive. Esa es la esperanza, ¿no? Gloriosa del cristiano, ¿sí? Jesús vive y vive en nosotros. Y nos hace muy diferentes, y nos da un propósito en esta vida y en la venidera también, ¿sí? Bueno, ¿cómo han estado? Bien, me alegro. Bendecidos. Qué bien. Ok, pues vamos a ver, si gusta acompañarme, ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7. Apagamos nuestros celulares, por favor. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí quedamos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, en esta porción de la Escritura la podemos ver en dos partes. En la primera encontramos el poder de la palabra y el resultado de la misma. Y en la segunda parte veremos, porque hoy no va a dar tiempo, veremos el recipiente, ¿sí? El recipiente donde se recibe la excelencia del poder, ¿no? Del poder de esta palabra de Dios. Bueno, entonces vamos con la primera, el poder de la palabra, ¿sí? La palabra tiene el poder de llegar a la mente y también al corazón. Según la RAE, la Real Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, dice: la palabra no solo existe en nuestra voz y en nuestros labios, pues de los cuales sale la palabra, ¿sí? También, ¿sí? Se origina en nuestra mente, ¿no? Está en nuestra mente, ¿no? Donde están, pues bueno, ahí encontramos, ¿sí? Se encuentran nuestros pensamientos, y de los cuales estos pensamientos expresan nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros temores y también nuestros deseos. Bueno, pero regresemos ahí a 2 Corintios 4, 6. Entonces, donde comenzamos, porque Dios que mandó, ¿sí? Según la Biblia, la palabra de Dios es poderosa y cumple por completo el propósito, ¿no? De Dios por la cual fue enviada, ¿no? En Isaías, capítulo 55, verso 8 y 11, si me gusta acompañarme, Isaías 55, verso 8 y 11. Para ver, ¿no? Para que podamos, la misma palabra nos confirma, ¿no? Que es poderosa y que cumple, ¿sí? Siempre su propósito por la cual fue enviada. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Bien, entonces aquí vemos que nuestros pensamientos, planes, decisiones, pues se quedan con nosotros aquí, donde estamos, en la tierra, donde vivimos, donde nos movemos, se quedan con nosotros, ¿sí? Sin embargo, la palabra inalcanzable, ¿sí? La palabra inalcanzable para nosotros viene a nuestras vidas como un don, ¿sí? Viene enviada, un don. Es un don, todos sabemos su significado, es un regalo, ¿de acuerdo? Y es un regalo de parte de Dios a nuestros corazones. En Santiago 1, 16, 18, yo se lo puedo leer, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, aquí vemos en el apóstol Santiago, ¿no? Él en su carta comienza con esta consejo, exhortación también, dice: pero amados hermanos, ¿sí? Amados hermanos, el amor siempre nos va a permitir exhortar, corregir a los demás, a nuestros hermanos, pero siempre tiene que ir acompañada esa exhortación, esa corrección, ese trato, tiene que ir acompañado de amor, ¿sí? Amados hermanos, no erréis, ¿sí? Y después nos pone un ejemplo, una metáfora de el Dios creador, ¿sí? Del universo, ¿sí? Como el que creó todo el universo, con sus astros, ¿no? Dice que el Dios creador del universo, ¿sí? No cambia, ¿sí? No cambia su luz. Su luz siempre permanece firme. Y esa luz que está proyectada hacia nosotros, esa luz que es la luz del amor de Dios, de la bondad de Dios, ¿sí? Hacia el hombre que fue creado a su imagen y semejanza, ¿sí? No cambia, ¿sí? No hay sombra de variación, ¿sí? Siempre estará ahí. El ejemplo que pone Santiago, pues dice los astros, ¿no? Habla del universo y, bueno, pues todos sabemos que van cambiando, se van moviendo y depende de diversos puntos, pues uno puede ver y contemplar estos astros. De repente puedes verlo en un lugar y después lo tienes que contemplar de otro lugar. Pero la luz de Dios es permanente, es firme, no hay cambios. Es la luz de Dios, ¿sí? Que viene a nuestras vidas, ¿sí? Amén. Sin cambios. Pero seguimos ahí en Isaías. Vamos a regresar ahí en el verso 10, Isaías 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias a Dios, ¿eh?
No solo esta palabra que es enviada a nuestras vidas da vida, dice que germina, y todos entendemos, ¿sí? Germinar es brotar, el brote a la vida, ¿no? De la semilla, ¿no? Entonces, esta palabra nos da vida. Y en esta nueva vida que viene del Señor, hace que produzca también, ¿sí? Que tenga un fruto, con el propósito de permanecer. Nos hicieron una introducción y nos exhortaban también, ¿no? a que a través de la palabra, hay en la Escritura en Isaías, ¿no? De que permaneciésemos, ¿no? De permanecer, de ser constantes, en esa confianza en Dios. Dice, aquel que permanece en esa confianza, bueno, pues vivirá confiadamente, vivirá seguro, tendrá paz, ¿sí? Porque el Señor nos guarda, ¿sí? En esa paz, en esa seguridad. Pero hay que permanecer. Entonces, esta palabra nos hace germinar, nos da vida. Pero con un propósito de permanecer en su voluntad. Y si permanecemos en su voluntad, dice, viene algo más. Dios sigue añadiendo siempre, ¿sí? Sigue bendiciendo nuestras vidas. Dice que y da semilla al que siembra, ¿sí? Cuando vemos hay varios ejemplos, y el mismo Señor nos puso algún ejemplo también del sembrador, ¿sí? Que salió a sembrar y esa semilla Él explica también a sus discípulos y nos queda para nosotros también esta explicación, esta enseñanza de que esa semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Entonces nos da, ¿sí? Su palabra, ¿sí? Nos da la semilla. Pero ¿con qué fin, con qué propósito tenemos la palabra de Dios morando en nuestros corazones? Pues es de volverla a sembrar, ¿verdad? Volver a sembrar esa semilla también. Es lo que tenemos que hacer, sembrar esa semilla. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos va a dar esta palabra, esta semilla, ¿sí? A aquellos que permanecen, que en este caminar de fidelidad, ¿sí? Y que está dispuesto y comprometido a sembrar esta semilla, ¿sí? No es solamente darnos una palabra para tener un alto conocimiento, concepto de nosotros mismos, como cristianos también, ¿sí? Sino que es para cumplir esa gran comisión, ¿sí? De ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? Lleven esta semilla, ¿sí? Para poder sembrarla en otros corazones también necesitados, ¿no? Da semilla al que siembra, da su palabra. Pero también añade algo más. Y también pan, ¿no? Pan. Y cuando nos habla también de pan, pues nos está hablando de su palabra, ¿sí? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale, ¿no? De mi boca, de su boca. Pan, ¿sí? ¿A quién? Pues al hambriento, al sediento de justicia, a aquel que reconoce su necesidad delante de su presencia, aquel que ha sido tocado, ha sido convencido también por el Espíritu Santo, ¿sí? Y ve su propia condición y reconoce que Dios es Dios, ¿sí? Y que nosotros, necesitamos que Dios sea nuestro Dios, el Dios Salvador, ¿sí? El que nos da un propósito de vida,
El hombre sin Cristo, sin Dios, pues nada. Bueno, todo es también pan, ¿sí? Le dará pan, palabra, al que tiene hambre y sed de justicia. La palabra que viene de lo alto nos dice también, hemos visto, que nunca va a regresar vacía. Esta palabra, la palabra de Dios, siempre regresará a Dios, siempre, al que la dio, ¿sí? Pero después, ¿no?, cuando esta palabra ha hecho, ¿no?, después de haber hecho su voluntad, su gloria se manifestará, se va a manifestar en nosotros, en nuestras vidas, pero no se queda ahí, ¿sí? Esa gloria no se va a quedar ahí, se manifiesta en nosotros, ¿sí? Por primera vez en nuestras vidas, ¿sí?, podemos sentir la presencia de Dios, de un Dios vivo, poderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, de todo lo que vemos y de nosotros mismos, ¿sí? Por primera vez, sí, tenemos esa experiencia personal, ¿sí?, cuando a través de la obra del Espíritu Santo que hace en nuestra vida y nos trae este convencimiento y nos da su palabra, nos trae también su palabra, dice que por medio de la palabra hemos sido renacidos, ¿no? Renacer de nuevo, una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Pero su gloria se manifestará en nuestras vidas, pero no se quedará, pues, por una sencilla razón, porque su gloria es de Él y solo de Él y le pertenece a Él. Es la gloria de Dios, ¿sí? Y como nos dice en Isaías, yo Jehová, yo el Señor, y no hay otro más que yo, no hay otro Dios, ¿sí? Y no daré mi gloria a nadie, ¿sí? Eso lo pueden ver ahí en Isaías 42, verso 8, ¿sí? No daré mi gloria a nadie. Entonces sí, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas, claro que se manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas, pero regresa a Él, ¿sí? Regresa a Él porque le pertenece a Él únicamente. Los pensamientos del Señor y sus caminos, ¿dónde están? Los nuestros, ya lo vimos, están aquí, porque el ejemplo es, la diferencia está entre la tierra y el cielo, ¿sí? Nuestros pensamientos están aquí, nuestros caminos están aquí con nosotros, pero los pensamientos de Dios, los caminos de Dios están con Él, arriba, sí, en el cielo, ¿no? Su presencia. Donde Él está, donde está su soberanía, donde está su majestad, muy distantes de los nuestros. Pero el Señor nos da la oportunidad de que alineemos, que de alguna manera alinear nuestros pensamientos y nuestros caminos con los pensamientos de Dios y con los caminos de Dios, ¿sí? El hombre tiene esta oportunidad de parte del Señor, ¿no? Pero para eso debemos de poner nuestra mirada, no aquí, donde están nuestros pensamientos y nuestros caminos, sino allá arriba, ¿sí? Donde están los pensamientos y los caminos del Señor, donde se encuentra su trono de gracia. En Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, por favor. Colosenses 3, 1
al 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué más dice? No en las de la tierra, ¿sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, pues, ¿no? Dice, habéis resucitado, si habéis nacido de nuevo, para que lo podamos entender. Si es que hemos nacido de nuevo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Qué más? Pues poner nuestra mira también, ¿no? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto a estas cosas y nuestras vidas está al lado de Jesús, ¿sí? Es donde tiene que estar nuestra vida, ¿sí? Es el lugar que el Señor nos ha dejado a su lado, nos ha dado ese privilegio de estar en esos lugares celestiales. Efesios 2, verso 4 al 6, por favor. Nos explica el plan de salvación, el plan de redención que Dios tenía desde un principio para el hombre, ¿no? Y sigue. Es un plan que está vigente hoy en día, sigue vigente, ¿sí? Para todos. Todavía hay lugar, todavía hay lugar para el hombre que reconoce su necesidad delante de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, otra vez la palabra juntamente, ya van 2 veces, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El privilegio que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que estábamos muertos y Dios nos dio vida, ¿sí? Pero todo esto es juntamente con Cristo. El apóstol Pablo pone toda su atención en la importancia que tiene la comunión con Cristo para alcanzar las promesas de la salvación que es por gracia. Dice, por su gran amor, nos dio vida, ¿sí? Es por la pura misericordia de Dios, por ese amor, ¿sí? Tan alto, tan profundo, ¿sí? Que no podemos, ¿sí? Entender, ni mucho menos, pero sí podemos experimentar en nuestros corazones, porque es un amor, es el amor de Dios, ¿sí? Es un amor vivo, porque Dios es un Dios vivo, ¿sí? Por su gran amor nos dio vida. Dice, eso sí, dice, juntamente con Cristo, ¿sí? Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hay un descanso para nuestras almas, hermanas, hermanos en Cristo, ¿sí? Hay un descanso para nuestras almas, ¿sí? Esas almas que están cargadas, que están
cansadas, ¿sí? Que están angustiadas, que necesitan de Dios y que reconocen esta necesidad. Hay un descanso al lado de Cristo. Hay una seguridad eterna. Cuando nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y hay un amor incondicional que permanecerá eternamente en nosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, por favor. Regresamos, ¿no?, al principio, donde comenzamos este estudio. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Eso es lo que mandó el Señor, ¿sí? Es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo hace una comparación entre la luz material que fue ordenada por el Señor para iluminar el mundo en el principio, cuando fue creado. Pero ese mundo estaba pues desordenado, ¿sí? Ahí en Génesis, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Vacío y en tinieblas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue hecho, ¿no? En Génesis capítulo 1, verso 1 y 3. Se lo voy a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La intervención divina en la creación, aquí lo estamos viendo, fue por medio de su palabra, ¿sí? Dijo Dios y fue hecho, ¿sí? Eso nos da una confianza y nos anima, nos da una esperanza también, ¿no?, de que lo que Dios nos dice, ¿qué? Fue hecho. Así lo va a hacer. Si el Señor les ha dado a ustedes, hermanas y hermanos, les ha dado una promesa en sus corazones, el Señor la va a cumplir. ¿Sí? ¿Sí? La va a cumplir. Y fue hecho. Bueno, pues, pero fue a través de esta intervención divina, ¿no? Pues de igual manera el Señor comienza su obra en nuestras vidas por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ilumina, ¿sí?, que ilumina nuestros corazones y nos lleva al conocimiento de Dios. La palabra de Dios trae luz. Ahí podemos ver conocimiento también, ¿sí? Trae luz, conocimiento a la mente del hombre. Como si lo sacara, ¿no? Como si sacara al hombre o si nos sacara a nosotros cuando vivíamos sin Cristo, sin Dios en este mundo, en donde se encuentra, ¿no?, en medio de un laberinto y no sabe, no encuentra, no halla la salida. Pero a través de la luz de Dios a nuestras vidas, esa palabra, esa luz que Dios envía a nuestros corazones, nos muestra, nos indica, por aquí, esta es la salida, esta es la respuesta a tu vida, ¿sí? No a tus problemas, no a tus preocupaciones,
no incluso a tus situaciones. Es la respuesta a nuestras vidas. Total, completa. ¿Sí? ¿Quién no quiere tener esta respuesta, no? ¿Quién no quiere tener esta paz de Dios? ¿Sí? Esta seguridad de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Sí? Pues todos lo quieren. El problema es que lo queremos a nuestros pensamientos y a nuestros caminos que están aquí en la tierra. Pero si ponemos nuestra mirada, toda nuestra atención, levantamos nuestros ojos, entonces, pues, veremos, ¿sí?, que nuestros pensamientos, nuestros caminos son muy diferentes a los que el Señor tiene para nosotros. Él nos quiere dar vida, y es una vida en abundancia, eterna. Bueno, es donde nos encontrábamos, en ese laberinto. Yo no sé si ustedes han entrado, hay parques por ahí que tienen estos laberintos y uno entra y después, bueno, de hecho te tienen que, en la mayoría de los casos, a través hoy en día ya de la tecnología, de los drones, ya te van siguiendo y ya cuando te ven ya muy perdido, ya que has dado ya no sé cuántas vueltas por todos los lados y ya te encuentras ya desesperado, ya van a por ti. A ver, véngase para acá. Les vamos a ayudar a salir, ¿sí? Pero cuando estás en esa situación de esa angustia, esa inquietud, el no saber por aquí, por allá, probando una cosa, probando otra, y nada resulta, uno se desespera, ¿sí? Uno vive angustiado, ¿sí?, hasta que llega a nosotros esta palabra, esta luz de Dios. La palabra de Dios, su palabra desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre señala a Cristo como el autor y consumador de la fe, por la cual el hombre puede ser salvo. En Juan capítulo 1, verso 1 al 4, todos conocemos muy bien esta porción de la Escritura. La vamos a leer una vez más. Juan capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio, o sea, cuando no había nada creado todavía, ¿sí?, era el Verbo. Y el Verbo, o sea, la palabra, era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De acuerdo? En Él estaba la vida. Y la vida, ¿qué era? Era luz. Era la luz de los hombres. Gracias a Dios. La palabra estaba desde el principio, creando todas las cosas de este mundo. Todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz, el conocimiento, ¿sí?, de los hombres. Hay un testimonio ahí mismo en Juan, donde estamos, ahí un poquito más adelante, Juan 1, 15, 18, de un gran hombre de Dios, ¿sí?, que nos da testimonio. Verso Juan 1, 15, 18, dice, Juan dio testimonio. ¿De quién? De Él. Y clamó, diciendo, o sea, no fue un testimonio así como estamos acostumbrados, así, bueno, yo tal, no, dice que clamó, ¿sí?, que gritó,
para que todos pudiesen escuchar. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Todos. Si tú no quieres tomar es porque no quieres, simplemente, ¿sí? Porque no quieres, pero no es porque el Señor no te esté dando esta oportunidad, para que tú también tomes de su plenitud, tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? Gracia sobre gracia, ¿sí? Gracia sobre gracia, no solamente su gracia, su amor, sino es gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la palabra, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista fue un gran hombre de Dios, gran profeta. Él fue una antorcha, ¿sí? Él fue una antorcha que alumbraba entre los hombres, mostrando a Él, ¿sí? A que es primero que yo, antes que yo, ¿sí? A Él, Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y vemos que Jesús, ¿sí? Era y es la luz que vino a este mundo. Solo Cristo, el Hijo de Dios, tiene la gloria de Dios. En los demás hemos visto que se manifiesta esta gloria, igual que en Juan. Se manifestó esa gloria en la vida de Juan Bautista. Pero en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, vemos, está la gloria de Dios, ¿sí? Solo por medio de Él podemos ver esta gloria eterna, ¿sí? Solamente por Él, porque en Él sí está la gloria de Dios, ¿sí? Y nos da, ¿sí?, este conocimiento de esta gloria eterna. La creación da testimonio día con día de su Creador. Y las Escrituras, la ley, sus decretos, mandamientos, enseñanzas, testimonios, los acontecimientos, las profecías, los evangelios, las epístolas, todos dan testimonio del Hijo de Dios, Jesucristo. En Juan 37, verso 40, Juan 37 no puede ser porque no hay 8, 37 al 40. Juan 8, 37, 40. También el Padre que me envió, ¿sí? También el Padre. ¿Qué? Que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Estoy bien? ¿Juan qué? ¿No? Yair, ¿estoy bien? ¿No? Búsquelo, ahí. Es Juan, eso sí, estoy seguro. Bueno, el mismo Padre, ¿sí? El mismo Padre que está en los cielos, dice, ¿sí?, nos dice que da testimonio de mí, ¿sí?
ya no solamente las Escrituras, ya no solamente la creación misma, sino Dios Padre está dando testimonio de su Hijo amado. ¿Lo tenemos? No me están ayudando, ¿eh? Bueno, con todo, dice que con todo esto, la creación dando testimonio, las Escrituras dando testimonio, con todo los religiosos judíos no podían, ¿sí? Tenemos el testimonio de la creación, testimonio de las Escrituras, testimonio del Padre, pero con todo eso, ¿sí? Los religiosos judíos no podían oír su voz, ni tampoco ver su aspecto, ni tener su palabra morando en sus corazones. ¿Pero por qué no? Porque no creéis en mí, porque no creyeron en aquel que descendió de los cielos para darnos vida eterna, ¿sí? Bueno, en el verso 39, bueno, yo tengo aquí 39, no sé por qué tengo yo aquí 39. Pues sí, claro, exactamente, ya, yo lo dije. Ah, no, perdón. Gracias, Jair. ¿5 qué? 5:36. Al 40, ¿no? Al 40. Bueno, estamos en el 39, ¿de acuerdo? Y ahora les dice, ¿no? Ahora les dice en el 39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, esto es bien interesante, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengan vida. La palabra escudriñar significa examinar con detenimiento, tomarse el tiempo, ¿sí? El tiempo necesario. ¿Con qué fin? Con el fin de profundizar, ¿sí?, en las Escrituras y descubrir lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. El problema de los religiosos judíos es que no escudriñaban las Escrituras correctamente, no porque no se esforzaran en su estudio teológico, era muchísimo, ¿sí? Recuerden que teológico, teo, que es Dios, lógico, es pensamiento, ¿no? Tener un estudio, un pensamiento, o sea, es tener un pensamiento, ¿sí?, o estudiar, ¿sí?, todo lo que es relacionado con Dios, ¿no? Tener un pensamiento de Dios. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, porque todos estamos aquí, todos los que estamos aquí presentes somos teólogos, porque todos tenemos un pensamiento de Dios. Claro que sí, eso es cierto. La teología es una carrera muy larga y de muchos estudios, ¿de acuerdo? Pero sí es tener un pensamiento de Dios. Todos podemos tener este pensamiento de Dios, todos podemos estudiar, podemos profundizar, ¿sí?, escudriñar las Escrituras hasta ese punto de que Dios, háblame a mi vida, ¿sí?, háblame. Necesito que tú me hables sobre esta situación, sobre mí, sobre mi familia, sobre las situaciones que está uno viviendo. Yo te necesito, Señor. Tener pensamiento de Dios. Los religiosos judíos tenían puesta su esperanza en la promesa del Mesías, pues quien les traería, ¿no?, esa restauración, ¿no?, de la gloria antigua de Israel. En eso tenían puesta toda su esperanza. Esperaban al ungido de Dios, al Mesías,
pero con ese único fin y propósito de que Israel fuese restaurado a su antigua gloria, ¿sí? Ellos tenían mucho conocimiento de las Escrituras, pero como dice el apóstol Pablo en su propio testimonio en Filipenses, capítulo 3, versos 4 y 8, dice así, Filipenses 3, 4 y 8. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿sí? Circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensibles. Bueno, pero el verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, para él todo esto que él está dando testimonio de lo que su confianza en la carne, su confianza en sí mismo, su confianza en esos estudios, en estudiar las Escrituras desde niño, de adquirir este conocimiento, ¿sí? Este pensamiento de Dios y de cumplir con la ley, circuncidado en el 8º día, ¿sí? Hebreo, de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, tantas y tantas cosas. Y todo esto que para mí era lo más valioso. No había nada más valioso que todo esto para mi vida. Nos dice ahora, en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Todo su conocimiento, ¿sí?, lo llevó a perseguir a la Iglesia y ser un acérrimo enemigo de los cristianos, hasta que el Señor se manifestó en su vida. Se manifestó, la gloria del Señor se manifestó en su vida. Y Él mismo testifica que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿sí? Ahí recuerden, en 1 Corintios capítulo 3, porque hablando de si tuviese todo el conocimiento, toda la ciencia, todas las profecías, hasta la fe, ¿sí? Si yo tengo todo eso y no tengo amor, nada soy, nada soy. El amor edifica, ¿sí? El amor es el único, ¿sí?, que edifica. Les dice también en Corintios, en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 y 3. Ya estamos terminando, 1 Corintios 8, verso 1 y 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, pausa, ¿sí? En cuanto a la ley y el propósito de la ley y pues todo lo que conlleva, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Sí? El conocimiento envanece.
pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿hay alguno por acá que se imagina que sabe algo? Bueno, seguramente que sí, ¿verdad? A veces somos muy buenos para eso, ¿no? Para ya armarnos de este conocimiento y pensar que ya lo tenemos muy claro en nosotros y que ya tenemos las cosas, ya sabemos algo. Si alguno se imagina que sabe algo, seguimos, aún no sabe nada, como debe de saberlo, ¿sí? Como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Solo hay una manera de tener este conocimiento, como vimos ahí en Juan 5, ¿verdad? Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese era el problema de los religiosos judíos, que no querían, no tenían la voluntad, ¿sí?, de aceptar esta invitación que el Señor les estaba haciendo. Venir a mí, a vosotros, ustedes sí tienen mucho conocimiento, pero están en un error, ¿sí? ¿A ustedes os parece? ¿Les parece? ¿Sí? Es un parecer nada más. Es un parecer nada más, ¿sí? Que las Escrituras, que ustedes estudian tanto, ¿sí?, que le dedican tanto tiempo, de muchas horas, muchos estudios y muchos años, lo dedicaban los religiosos judíos, ¿verdad? Desde niños, desde pequeñitos, ¿sí?, eran instruidos y enseñados. Pero ustedes que le dedican tanto, dice, al final llegan a esta conclusión, les parece, pero no lo han comprobado, no es real esta vida eterna en sus vidas, no la han experimentado en sus vidas, porque se han quedado en el estudio, en el conocimiento nada más adquirido, ¿sí? Pero si ustedes aceptan esta invitación de venir a mí, entonces tendrán vida eterna. Cuando nos acercamos al Señor y tenemos esta comunión con Él, dejamos lo que nos parece, porque eso es lo que nos enseña la religión, cualquier religión, sea cual sea, porque son religiones fundadas, ¿sí?, por hombres, ¿sí? Y entonces se queda ahí ese pensamiento, ya lo vimos, el pensamiento y los caminos del hombre están aquí se quedan. Pero los pensamientos, los caminos del Señor están ahí arriba, ¿sí?, donde Él está. Y todos nosotros hemos vivido estas experiencias, ¿no?, de vivir en un ambiente religioso nada más y tener un cierto parecer, pero no hemos llegado a tener esa experiencia, a comprobarlo realmente, ¿sí?, a tener esta experiencia de la vida eterna. Yo sé quién soy, decía el apóstol Pablo, dice, yo sé a quién he creído y fiel es aquel para guardar mi depósito para ese día, ¿sí? Saber a quién hemos creído, ¿sí? Eso nos da completa seguridad y paz en nuestros corazones. Entonces dejamos lo que parece ya no tiene nada que ver eso, ya dejamos ese ambiente religioso para tener vida.
a su lado, juntamente con Cristo. En esto consiste la vida eterna. ¿Sí? Finalizamos. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. ¿Sí? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Saben que la etimología de conocer, de que te conozcan a ti, en griego, tiene que ver con experimentar. Que tengas una experiencia, ¿sí? Personal con el Señor, Cristo Jesús. Poder experimentar la certeza de la verdad que es la palabra de Dios. Dice el salmista, la suma de tu palabra es la verdad. Es verdad. La suma de toda palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Amén. Bueno, pues queda pendiente el otro verso de ahí, ¿no? Donde nos quedamos en 2 Corintios. Hemos visto 4 y el verso 6. Si ya nos da oportunidad, veremos el 4, 2 Corintios 4, verso 7. ¿Sí? Verso 7. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4, 7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. ¿Sí? El recipiente, ¿sí? Veremos el recipiente donde recibimos esta palabra poderosa, que es la palabra de Dios, que nos da vida, y nos da vida en abundancia, ¿sí? En Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga mucho, 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 ¿sí? De Él tomamos todos nosotros, gracia sobre gracia, ¿sí? Hay muchas bendiciones de parte del Señor para nuestras vidas, para nuestras familias, ¿sí? Para aquellas personas que están cercanas a nosotros también, que conocemos, nuestras amistades, nuestros compañeros de los trabajos. Hay mucha bendición de Dios lista, dispuesta ahí para ser dada, ¿sí? Pero tenemos que tomarlo. Tenemos que tomarlo. Tomamos todos. O sea, hay que tomarlo. Tenemos que tener esa voluntad, ¿sí? Tenemos que tener esa voluntad. Señor, dame, ¿sí? Dame tu palabra, Señor. Quiero experimentar tu presencia en mi vida, en mi corazón, Señor. Yo quiero sentir y tener la seguridad de que mi vida está ya en tus manos, ya está escondida juntamente con Cristo, ¿sí? En esos lugares celestiales, de tener esta esperanza de gloria que es en Cristo Jesús, ¿sí? Tantas y tantas cosas. Que el Señor les bendiga.